Hola, buenos días. Hola, buenos días a todas y a todas y muy bienvenidos a esta nueva sesión del tercer ciclo de conferencias Connecting Through the Workplace, organizadas por ISS Facility Services y el Instituto de Innovación Social de SADE. Hoy vamos a dedicar a esta sesión a un tema central en las organizaciones y seguramente, como vamos a escuchar hoy, más en este contexto pandemia y post-pandemia que nos ha tocado vivir. Antes de entrar en detalles, me gustaría una vez más agradecer evidentemente a ISS Facility Services el patrocinio de este ciclo de conferencias, a la gente que trabaja conmigo en el Instituto de Innovación Social, muy especialmente a Sonia Ruiz, a Mireia López por su organización y a corresponsables que son nuestros media partners del evento y de su difusión. Yo soy Ignasi Martí, soy director del Instituto de Innovación Social de SADE y profesor del Departamento Sociedad, Política y Sostenibilidad. Y hoy, una vez más, es un auténtico lujo poder moderar este panel con tres expertos, como veréis, realmente espectaculares sobre cómo pensar con cuidado, con atención y de manera muy particular a aquellos espacios que son tan importantes para trabajadores, para empleados, para usuarios, para clientes y de manera muy concreta también, como veremos, cómo podemos pensar procesos para que esos diferentes usuarios que habitan, transitan, trabajan y pasan tiempo en esos espacios puedan participar en el diseño, en la co-creación de esos espacios, precisamente, ¿vale? Resulta, como veremos, fundamental a la hora de pensar cómo podemos poner en el centro de nuestras organizaciones a las personas, de tal manera que esos espacios no se sientan, no se experimenten como espacios más o menos fríos o hostiles, sino que sean espacios que nos acompañen a la hora de sentirnos cuidados, acogidos y que nos veamos reflejados como mejores seres humanos, si queremos, ¿no? Entonces, para ello hoy contamos con tres ponentes realmente de lujo. En primer lugar, tenemos a Beatriz Santos, gerente de Workplace Spain de ISS Facility Services. Buenos días, Beatriz. Un placer. A continuación tenemos a Isaac Vitini, que es el director de Recursos Humanos de ING para España y Portugal. Buenos días, Ignacio. Isaac. Un gusto. Gracias. Y finalmente tenemos a Mercedes Jabalera, que es la directora de Calidad y Experiencia del Paciente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un placer, Mercedes. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, ahora, si os parece, haré una muy breve introducción al tema y luego pasaremos a la conversación, que es lo más interesante, ¿no? Como decía, yo voy a ser muy breve porque lo más importante es escucharos a vosotros, ¿vale? Pero me gustaría poder introducir muy brevemente el tema del que vamos a hablar hoy. Como decía, hoy quizás más que nunca prestamos una atención muy especial a qué hacen con nosotros y qué podemos hacer nosotros con esos espacios que habitamos, que transitamos, en los que trabajamos o a los que vamos como usuarios o como clientes, ¿no? Y aunque esto no sea nuevo, es cierto, como veremos a continuación, que en el contexto actual de pandemia, post-pandemia, donde nos queremos situar cada uno de nosotros, palabras como el teletrabajo y realidades como el trabajo han venido sin duda a transformar nuestra relación con los espacios tradicionales, donde acaecen nuestras vidas y por eso esta conversación resulta, diría, todavía más importante, ¿no? Entonces, un par de temas fundamentales que saldrán en la conversación sin duda. El primero, como veremos, el diseño de los espacios tiene una componente meramente física, ¿no? Claramente física, estructural, si queréis, ¿no? No es casualidad que entre los ponentes hoy tengamos expertos en diseño y en arquitectura, ¿no? No es casual, ¿no? Entonces, la pregunta aquí central es cómo diseñamos esos espacios. Hay una segunda pregunta que es fundamental en lo que vamos a estar hablando también hoy, que es un elemento definitorio de cómo el diseño, el pensar esos espacios
se ha convertido de manera gradual y de manera fundamental en un proceso en el que encontramos palabras como la participación, como la co-creación, como el diseño, y eso implica no solo tener en cuenta, sino trabajar conjuntamente con colaboradores, trabajadores, clientes, usuarios, pacientes, como veremos, ¿no? Entonces, sin más dilación, diría que es momento de que empecemos ya con los ponentes y me gustaría hacerlo con una pequeña presentación de cada uno de vosotros y con una primera pregunta para empezar, ¿vale? Beatriz, si te parece, empezaremos contigo, ¿vale? Beatriz es arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y ha dedicado su carrera profesional a los entornos de trabajo, básicamente, ¿vale? Empezó trabajando en el diseño de interiores de oficinas, para evolucionar más adelante a la consultoría definiendo estrategias de workplace. Nos explicarás un poco más en qué consiste esto, en diferentes compañías a nivel mundial, así como desarrollando procesos de gestión del cambio vinculados precisamente a los espacios de trabajo, ¿no? Beatriz nos decía en una conversación previa que el propósito en su vida es ayudar uno de los propósitos en su vida, sobre todo a nivel profesional, es ayudar a las empresas a poner el foco en uno de los activos más importantes que tienen, que obviamente son las personas y cómo se hace a través de los espacios, ¿vale? Una de las cosas que hemos hecho de manera tradicional en estas conversaciones es pedir a cada uno de los ponentes una frase inspiradora que nos sirva para poner en contexto la conversación y también para conocer un poco más a esta persona. Y en el caso de Beatriz nos proponía una frase de Stephen Covey, que es que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Parece muy acertada, ¿no?, para lo que vamos a estar hablando. Bueno, Beatriz, como decía, para empezar me gustaría que nos pudieras explicar brevemente un poco cómo, según tú, han cambiado los espacios de trabajo y las actividades que se desempeñan en puestos como el tuyo, en empresas como ISS, a la hora de gestionar los espacios. Bueno, muchas gracias, Ignasi, lo primero, y muchísimas gracias a ESADE y al Instituto de Innovación Social, porque es un placer, ¿no?, poder participar hoy en esta sesión. Y como comentas, pues sí que hemos visto, ¿no?, un cambio, una aceleración, ¿no?, de conceptos que ya veníamos viendo antes de la pandemia, pero que nos ha hecho a todos plantearnos, pues lo que comentamos, ¿no?, qué es lo verdaderamente importante. Desde ISS, desde el área de servicios de Workplace, en los que entendemos por estos servicios asesorar o ayudar a los clientes y a las organizaciones en la transformación de sus espacios de trabajo, desde una primera fase de consultoría, también lo que comentabas, ¿no?, la definición de estrategias de workplace en las que hacemos una primera visión, ¿no?, de alineamiento con cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía, cuál es la visión de futuro que tiene y cómo podemos responder a través de los espacios para alinearlos con la visión de la compañía. También dentro de este área incluimos todo lo que tiene que ver con procesos de gestión del cambio, ya que muchas veces comentamos o decimos que podemos tener el mejor espacio de trabajo del mundo, que si no hemos involucrado a las personas y no nos sentimos parte del proyecto y no sabemos cómo hay que utilizar ese espacio, cómo está concebido, pues no serán las mejores oficinas del mundo, ¿no? Entonces, una vez que definimos esta primera fase, ¿no?, de ayudar a las organizaciones a tomar decisiones sobre sus espacios de trabajo, los diseñamos. Toda esta parte, ¿no?, relacionada con el proceso arquitectónico y de diseño, que precisamente lo que cada vez vemos más, y viene muy al hilo, ¿no?, de lo que luego comentaremos con Isaac y con Mercedes, que cada vez más trabajamos en procesos de ecodiseño y de involucración de los usuarios en ese proyecto de sus oficinas, en esa parte de diseño, ¿no?, que puede ser con diferentes herramientas, pero cada vez cobra más importancia esa parte de involucración en las personas que van a utilizar el espacio. Una vez que tenemos diseñado, ¿no?, ese espacio, pues lo llevamos a cabo, lo ejecutamos, hacemos las tareas de reforma y de construcción y luego en ISS consideramos pues, que los proyectos de diseño, los proyectos de transformación no acaban aquí, sino que prestamos toda una parte de servicios de experiencia en la cual nos planteamos cómo se tiene que vivir en ese espacio y cómo se vive dentro de la cultura de la empresa, ¿no? Cada vez más vemos como la parte de experiencia, pues muchas veces yo digo que es la palabra de moda, ¿no?, después del COVID, porque ahora todo hablamos de cuál es la experiencia de ir a asistir a una tienda o de asistir a la oficina, porque por primera vez nos encontramos que la oficina tiene competencia. Hoy en día
podemos trabajar desde casa, podemos trabajar desde una cafetería, podemos trabajar desde un hotel, pero tenemos que plantearnos cuál va a ser la experiencia de asistir al espacio corporativo de una organización y qué nos va a aportar, cuál es ese punto extra. Pues eso lo trabajamos desde el punto de vista de la definición de una estrategia de la experiencia del espacio. ¿Y cómo hemos visto que nos ha afectado? Pues precisamente en ISS nos pilló toda la pandemia con la transformación de una de nuestras sedes, ¿no? de nuestra hub de Cornellá, y también nos ha servido pues, para acumular aprendizajes y para entender qué ha sido lo importante o qué no y cuáles son los aciertos o qué procesos vemos que se han acelerado. Entonces, desde el punto de vista de la flexibilidad, pues claramente hemos visto cómo ha evolucionado y cómo un proceso que ya se centraba en las personas cada vez cobra más importancia, cada vez se percibe de una manera más positiva. Y la parte de la flexibilidad ya no se traduce en entrar a la oficina de 7 a 10, sino que queremos espacios flexibles que se adapten, que nos aporten en el día que decidamos ir a la oficina, también en todo, ¿no? digamos, muy alineado con el modelo híbrido que define cada organización. Entonces, precisamente, nuestras propias oficinas nos han servido durante el COVID como experimento, ¿no? O como laboratorio de innovación y de aprendizaje. Entonces, claramente lo que vemos es que procesos que ya pre-pandemia estaban muy enfocados a involucrar a las personas, ¿no? y hacer esta fase de consultoría, estos aspectos de ecodiseño, pues también nos han ayudado que incluso abriendo unas oficinas prácticamente pleno confinamiento en una situación muy difícil, lo que percibimos es que también existe una gran valoración, ¿no? o una percepción muy positiva por parte de los usuarios de contar con un espacio en la que se les ha involucrado y que va alineado con las nuevas tendencias o con las nuevas aspiraciones o expectativas de las personas, como puede ser pues, dar flexibilidad para asistir al espacio de trabajo o que existe una cierta democratización dentro de los puestos, ¿no? También dentro del tener puesto no asignado, antes de la pandemia se percibía por parte de las personas como un aspecto negativo, como que la organización no le estaba teniendo en cuenta o como una forma de recortar costes pero sin poner en el foco a las personas, y ahora sí que vemos que esa percepción ha cambiado, porque al final nuestras expectativas se enfocan en un modelo flexible en el cual yo puedo trabajar desde casa y puedo acudir a la oficina y tengo una organización que pone, digamos, a nuestra disposición un espacio que me aporta valor, como puede ser mediante la incorporación de biofilia, de mesas elevables, como también hemos incorporado, ¿no? poniendo en el foco también en la ergonomía y en el cuidado del bienestar de las personas, pues ha cambiado, ¿no? Valoramos más el tener cierta flexibilidad y no tanto el estar atados a la mesa de trabajo. Entonces, esto también nos está sirviendo como campo de experimentación de nuestras propias oficinas, que creo que también es positivo. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias por esta primera intervención. Volveremos. Retengo de entrada unas palabras que has dicho como experiencia, experimentación, involucrar, incluso democratización, que son palabras que creo que volverán, por eso son centrales, ¿no? en esta conversación que estamos teniendo. Muchísimas gracias por esta primera intervención. Ahora, si parece bien, Isaac, pasamos a ti. Isaac, una breve introducción. Isaac Vitini es director de Recursos Humanos de ING en España y Portugal, además de miembro del Comité Ejecutivo. Cuentas con una amplia experiencia en diversas multinacionales del sector de las telecomunicaciones y también del consumo, como Coca-Cola, por ejemplo, donde has formado parte de las áreas de desarrollo de recursos humanos y en diversos proyectos de transformación tanto a nivel local como internacional. Además, Isaac es licenciado en Psicología por la Complutense de Madrid y además tiene un doctorado en Psicología. ¿Vale? Isaac, de nuevo, un placer, y me gustaría tu poco de experiencia, ¿no? Lo que comentaba y lo que preguntaba inicialmente a Beatriz, cómo desde tu posición, de tu visión, con tu experiencia, y era precisamente ING, obviamente, ¿cómo has observado, cómo entiendes esos procesos de transformación de los espacios de trabajo y cuál es la implicación que tienen los trabajos, las actividades que se desempeñan y la manera también de gestionar, en tu caso en concreto, ¿no? como director de recursos humanos, pues a las personas, ¿no? en las organizaciones? Sí, pues nada, muchas gracias y encantado de estar aquí. Gracias por la invitación.
Pues yo creo, Ignasi, que lo que nos está pasando es que nos estamos enfrentando a un cambio de modelo de trabajo. Y yo creo que es un cambio de modelo de trabajo de los más importantes que hemos vivido desde la revolución industrial. Y seguíamos trabajando en un modelo de trabajo que estaba muy centrado en el espacio y que viene de esa revolución industrial donde el trabajo se realizaba alrededor de una fábrica en un horario determinado que además venía marcado por las horas de luz, ¿no? De 9 a 5, que era cuando había luz natural, y todas las dinámicas del trabajo pues giraban en torno al espacio, ¿no? Es verdad que se ha ido evolucionando y el trabajo ha sido menos de fábrica y más de oficina, pero muchas de esas dinámicas se han mantenido y de hecho, pues, cómo se tomaban las decisiones, las reuniones, todo ese tipo de cosas, yo creo que son dinámicas que se han visto que no son suficientemente buenas, ¿no? Y que tienen que cambiar. En nuestro caso concreto, ya antes de la pandemia veníamos recibiendo ese feedback, ¿no? de nuestros compañeros, que sobre todo nos pedían más flexibilidad. Habíamos hecho ya nuestros pinitos con otro modelo de trabajo, que es el modelo de trabajo Agile, que cree mucho en empoderar a los equipos y en darles autonomía y responsabilidad, ¿no? A la hora de ejecutar ese trabajo. Y antes de la pandemia hicimos unos pilotos para probar diferentes modelos de trabajo remoto. Nosotros en concreto hicimos 3 pilotos. En el primer piloto la gente podía trabajar desde casa hasta un 20% del tiempo y era fijo, era un día a la semana, ¿no? Parecido a lo que algunas compañías se están planteando ahora, de decir, bueno, pues tú trabajas este día o estos 2 días a la semana. El segundo piloto, el tiempo en el que podías trabajar desde casa era hasta el 40% y había algo más de flexibilidad sobre cuándo se podían elegir esos días. Y el tercer piloto era lo que nosotros llamábamos 100% flexible, que en realidad la gente era libre de elegir el tiempo que quería trabajar desde casa o desde la oficina, desde todo el tiempo en casa o todo el tiempo en la oficina y cualquiera de los escenarios intermedios. Para nosotros, el gran ajá de ese piloto, que además terminamos justo antes de la pandemia, fue que la cantidad de tiempo que la gente trabajaba desde casa en el piloto del 40% y en el 100% libre era prácticamente la misma. Y que lo que diferenciaba uno u otro es que el nivel de satisfacción de la gente era muchísimo mayor en el que ellos podían escoger de manera libre, ¿no? En el que ellos podían tener esa flexibilidad. Lo que nos invitó a lanzar ese modelo 100% libre y además complementarlo con una serie de medidas, porque por todo lo que estaba comentando Beatriz de los espacios, totalmente de acuerdo. Es verdad que hay gente que quiere trabajar 100% desde casa, pero nuestra experiencia es que el porcentaje es poco, ¿no? Porque al final somos sociales, queremos relacionarnos con otros y también nosotros hemos visto que en función de la naturaleza del trabajo hay cosas que funcionan mejor cuando tú puedes estar concentrado en casa, pero hay otras que esa colaboración, ese contacto es necesario y hacen que seas más eficiente. Nosotros también tuvimos la suerte o no la suerte, no lo sé, de que nos cambiamos de oficinas durante la pandemia y las diseñamos ya antes de la pandemia con esa filosofía, ¿no? Con la filosofía de crear en la oficina un punto de encuentro. Nosotros no queríamos simplemente que la oficina fuera una serie de escritorios donde la gente fuera a hacer su trabajo porque no lo hacía en casa, sino que generamos un lugar de encuentro con espacios que invitaban a la colaboración con muchísimos salas de reuniones y luego dotando también al edificio de mucha tecnología, porque nosotros intuíamos que también el uso de la tecnología iba a ser muy importante porque básicamente el trabajo iba a ser híbrido, ¿no? Y también otro tema importante que es todo el tema del trabajo asíncrono, donde también nos hemos dado cuenta de que no es necesario pues, que todas las tareas del trabajo se realicen con la gente al mismo tiempo y que puedes coordinarte de manera que la gente pueda realizar diferentes cosas en diferentes momentos y, sin embargo, que esas decisiones y esos flujos de trabajo converjan, ¿no? Entonces, uso de tecnología fundamental y, desde luego, crear un espacio de trabajo que invite a esa colaboración. Muchísimas gracias, Isaac. Como
me ha encantado la continuación con lo que explicaba Beatriz y agradecerte también esa perspectiva histórica que nos has dado al principio, que yo creo que ayuda a entender muchas de las inercias, muchas de las maneras como hemos seguido entendiendo el trabajo ligado a determinados espacios, cómo se distribuyen esos espacios y al mismo tiempo como nos ha insistir mucho en esos elementos definitorios de cómo debemos repensar esos lugares de trabajo. Me ha encantado lo que hablabas de la oficina como un sitio de encuentro. Es un sitio de encuentro, ¿por qué? Porque somos seres sociales, ¿no? Y eso implica o necesita o exige de todos esos diferentes elementos de repensar qué hace ese espacio conmigo, cómo lo puedo significar, resignificar, etcétera, como seguiremos viendo después. Así que muchísimas gracias, Isaac. Fantástico. Y ahora sí, para continuar y acabar presentando a la tercera ponente, también es un placer para mí presentar a Mercedes Jabalera, que es la directora de calidad y experiencia del paciente del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Lleva muchos años, Mercedes, ya dedicada a la calidad asistencial, la seguridad clínica, la humanización, la experiencia del paciente. En la actualidad, y eso nos gustará mucho que nos puedas explicar un poco más sobre eso, nos trabaja con equipos interdisciplinares de profesionales, pacientes y familias en la transformación precisamente del Hospital Sant Joan de Déu, con el objetivo de conseguir construir, desarrollar un centro de referencia excelente, a la vez que hospitalario y compasivo. Palabras muy potentes, sin duda, y de lo que nos encantará que nos puedas explicar un poco más, ¿vale? Que es un gran reto, como nos decía, para un gran propósito. También, como decíamos anteriormente, nos gusta pedir una frase, y yo creo que la frase que Mercedes nos ha ofrecido como ejemplo de frase inspiradora, y yo creo que es muy, muy alineada precisamente con lo que acabo de decir en esta presentación de Mercedes, es la siguiente. Mercedes, de hecho, ha escogido una frase de un chico de 12 años, Javier, que le decía: cuando entre en el nuevo centro de cáncer, quiero sentirme como en casa, en un lugar donde pasan cosas buenas, donde hay cambios y donde puedo estar con mis amigos. Maravilloso. Mercedes, en la línea de lo que hablábamos hasta ahora, bueno, preguntarte lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo has sido tú observando con la experiencia que tienes y tu trabajo en Sant Joan de Déu esa transformación de los espacios y qué significa, qué implica en la relación, en tu caso también con los pacientes y con las familias, ¿no? que pasan por el hospital? Muchas gracias primero a todos a los que habéis hecho posible esta sesión, por la invitación. Yo voy a poner un punto un poco distinto al tema que estamos hablando o que han explicado mis compañeros, porque sí que tenemos puntos en común respecto a cuando estamos pensando en los espacios de trabajo del profesional, los profesionales asistenciales, pero evidentemente cuando hablamos de los espacios de trabajo en los que comparten el personal médico, enfermero, con los pacientes y familias, aquí hay unas características un poco distintas. Yo centraros un poco en el marco, es que lo que es la humanización de los espacios, o estos espacios adaptados a las necesidades, para nosotros es un elemento central, como decía en mi presentación. Nosotros lo hemos aterrizado, porque a veces si no las cosas quedan como en el tema de las ideas, en un modelo que llamamos un modelo de atención integral centrado en el paciente y la familia, donde trabajamos elementos que están muy ligados a la atención y elementos que dan soporte a esa atención, donde los espacios son un elemento muy relevante en ese trabajo para conseguir esta atención integral. Pensar que el contexto es un paciente, que en nuestro caso son niños y sus familias, que entran en un ámbito asistencial y, por lo tanto, el impacto negativo que tiene este momento es muy importante. Primero, se separan, ¿vale? O sí, se alejan de su entorno habitual, donde se sienten seguros, y donde están sus amigos, donde está su colegio y, por tanto, tienen miedo. Y después, además, estos pacientes
Les tenemos que, o entran en unos procesos de atención donde tienen evidentemente también muchas incertidumbres. Evidentemente todo esto se produce en el espacio, en un espacio que lo que tenemos que intentar hacer es que ayude al bienestar, ayude a minimizar estos miedos, ayude a mejorar esta experiencia en estos procesos. A nivel asistencial ya sabéis que nos movemos mucho con evidencia y en otros sectores igual. Hay estudios que avalan que el espacio o cómo están diseñados los espacios impacta directamente en los resultados de salud y el tema de bienestar y ayuda al desarrollo con esta visión integral del paciente y su familia. Y por lo tanto, hace muchos años que se realizan enfoques destinados a la mejora y la adaptación de espacios para garantizar este desarrollo con todas estas perspectivas del paciente y la familia. Y aquí os hablo de diferentes elementos que se han ido implementando desde hace años en todos los hospitales, en diferentes hospitales, teniendo en cuenta que, como decía en la presentación, ese trabajo evidentemente se tiene que hacer de forma participativa y colaborativa con pacientes, familias y con los profesionales. Y los profesionales hablo desde los profesionales que están realizando la asistencia hasta estos profesionales como arquitectos, diseñadores, que nos ayudan a traducir las necesidades en elementos ya más tangibles a nivel de hospitales. Cuando hablamos de espacios adaptados, hablamos de espacios que tienen en cuenta una ambientación que tiene que ser evidentemente cálida, que tiene que utilizar elementos como la luz, que tiene que tener elementos que ayuden a encontrar estos, como os comentaba antes, estos elementos que van cambiando, que tienen en cuenta ambientar en unos, como en nuestra casa, como si estuviéramos en casa, o con elementos que están ligados a nuestro entorno, que haya tiendas, que haya restaurantes. Diferentes elementos que sean inclusivos, que tengan elementos sensoriales. Bueno, hay diferentes elementos que están guiando cómo es la arquitectura y cómo es la ambientación de nuestros centros. A nivel pediátrico, yo creo que tenemos otro reto, que es dar respuesta a todas las edades. Yo creo que al final esto es un elemento muy importante. Nosotros tenemos niños desde que acaban de nacer hasta que tienen 18 y sus familias. Por lo tanto, el reto todavía es mayor porque no es lo mismo la necesidad de cómo se siente un paciente pequeño, yo que sé, de 7 años, o qué necesidad de cómo se siente un paciente ya un adolescente. Por lo tanto, tenemos que pensar en todos ellos y tenemos que adaptar los espacios para dar respuesta a esta necesidad a veces de, pues solo necesito estar confortable y acompañado, a otros que yo necesito interaccionar, socializar con mis amigos o socializar con otros pacientes. Y todo esto supone un reto. O bien también tenemos que incorporar elementos para las familias. Yo creo que la atención, y después hablaremos un poco más, el modelo de atención ha ido cambiando y evidentemente la familia está dentro del hospital. Y entonces tenemos que adecuar áreas donde pueda descansar, adecuar áreas donde la podamos ayudar en el autocuidado y en la ayuda de aprender cómo tiene que cuidar a su hijo o a su hija cuando se vaya a casa. Bueno, es un poco Yo recogía 3 ideas. Yo creo que nos tenemos que adaptar de forma participativa, nos tenemos que inspirar, es muy importante ver otros que están haciendo y tenemos que trabajar colaborativamente. Muchísimas gracias, Mercedes. De hecho, estabas haciendo el resumen que hubiera hecho yo ahora. Perdón. No, está fantástico. Te lo agradezco un montón, mucho. Y enfatizaría quizás un par de cosas más que también les has dicho que me parecen muy importantes. Primero, por supuesto, agradecerte que nos traes una perspectiva, en cierto modo, diferente a lo que estábamos escuchando hasta ahora de Beatriz y de Isaac, pero complementaria sin duda, ¿no? Y por eso muy rica, ¿no? Que enriquece la conversación que estamos teniendo. Luego, por otro lado, agradecerte también el hecho que traigas a la conversación un determinado tipo de emociones que a veces quizás se nos pueden quedar fuera de estas conversaciones, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tiene mucho que ver con el miedo, con la incertidumbre, con el no saber qué es lo que me voy a encontrar.
que obviamente no es lo mismo que la mayoría de nosotros nos encontramos cuando vamos a un puesto de trabajo, pero eso sí que liga también de manera diferente con cosas que tanto Isaac como Beatriz nos han dicho antes de, bueno, esto es en cierto modo, lo que tienes aquí es una experiencia, ¿no? La experiencia obviamente no va a ser la misma y no vamos a estar hablando de lo mismo porque las palabras que tú nos estás trayendo, las experiencias que nos estás trayendo tienen un significado muy importante, pero es fundamental, obviamente, tenerlo presente, ¿no? Y luego otra cosa que retengo también es la importancia de saber traducir estas cosas que nos van a estar diciendo, cómo las podemos traducir y después llevarlas a una realidad, ¿no? Que es la realidad que nos envuelve, ¿no? Ahora, retomando estos diferentes elementos que habéis ido presentando, así que de entrada, muchísimas gracias a los tres por estas presentaciones fantásticas. Ahora lo que os propongo es lo siguiente. Me gustaría tomar sobre todo dos de los elementos que hemos hablado hasta ahora y quizás os propondría que ahora lo hagamos al revés, empezando por Mercedes, después pasamos a Isaac y acabemos por Beatriz. Me gustaría retomar, como os decía, varios de los temas y la primera pregunta que os plantearía es algo que los tres, de hecho, habéis ido mencionando, ¿no? Que sería cómo involucráis desde vuestra experiencia, cómo involucráis a trabajadores, usuarios, las personas relevantes, digamos, ¿no? En esas conversaciones, en la co-creación y la redefinición de esos espacios. ¿Te parece, Mercedes? Empezamos contigo y luego pasamos con Isaac y a Beatriz. Bueno, nosotros, y es muy importante que nazca desde, bueno, nosotros tenemos un elemento a nivel estratégico que es que la transformación del hospital, y lo has comentado al principio, tiene que ir de la mano de las personas. Sobre todo pacientes y familias nos tienen que ayudar a transformar. Esto tiene que ser estratégico porque es un cambio de paradigma en el mundo asistencial, porque no estábamos acostumbrados a hacerlo así. Y esto tiene mucho impacto, pues es aquella frase de nada sobre mí sin mí, ¿vale? Entonces esto realmente siempre lo decimos y en asistencia lo estamos diciendo, pero no siempre lo estamos haciendo. Por lo tanto, es un tema que nosotros nos lo hemos inculcado en el ADN, de decir, oye, la transformación, los cambios a nivel de modelo asistencial, a nivel de canales de atención, a nivel de nuevos espacios, siempre tenemos que preguntar a las personas que van a estar o van a recibir la atención o van a trabajar en ese espacio. Yo creo que esto es muy importante. A partir de aquí lo que necesitamos, y sobre todo nosotros, porque no son figuras que tenemos incorporadas en la asistencia, son expertos que nos ayuden a gestionar, a trabajar en esto. Nosotros hemos incorporado, que es un modelo, un equipo, ¿vale? que es especialista en el diseño y en la experiencia del paciente con estas metodologías, sobre todo metodología Design Thinking, que nos ayuda, ¿vale? al camino, ¿vale? de toda esta participación y esta co-creación para el diseño, ¿vale? Entonces nosotros con estas metodologías evidentemente identificamos en cada uno de los objetivos que tenemos que seguir, ¿vale? Pues qué profesionales tenemos que involucrar, qué pacientes, porque tiene que cubrir la casuística de los pacientes que atendemos en ese área y qué familias tenemos que incorporar para trabajar sus necesidades. Cuando hablamos, y aquí sí que es una cosa muy importante, cuando hablamos de necesidades o cómo se sienten, el lenguaje que utilizamos con los pacientes y las familias es diferente al que utilizamos con los profesionales. Por ejemplo, en el centro de cáncer, que es el ejemplo que te ponía al principio, nosotros para cómo diseñamos o codiseñamos la ambientación, a los pacientes les preguntamos cómo se sentían, qué querían vivir cuando entraran. O sea, hablamos de emociones que sienten y de emociones que quieren sentir en el futuro, ¿vale? Y esto es lo que nosotros traducimos. Estas emociones después las explicamos a los profesionales, las compartimos con profesionales, porque también les preguntamos a ellos, porque también yo creo que en el campo de la emoción también el profesional, ¿vale? Siente emoción. Entonces les enseñamos qué quieren sentir los pacientes y les preguntamos a ellos cómo quiere ser su vivencia cuando estén trabajando en este centro con tanto impacto emocional. Y esto nos ayuda porque después, con todas estas conclusiones, estos insights, evidentemente después lo que decías, los equipos que entienden más el diseño o que entienden más la arquitectura, nos lo traducen. Y después lo volvemos a testar con ellos. Les decimos, oye,
esto, como han traducido los diseñadores o los arquitectos, os da respuesta a lo que vosotros queréis sentir y necesitáis. Entonces, con esto lo que hacemos es un proceso de co-creación e iteración, ¿vale?, para tener el resultado final. Un poco sería... Sí. Fantástico. Muchas gracias, Mercedes. De nuevo, has vuelto a insistir en la palabra traducir, que a mí me parece muy, muy importante, muy clave, ¿no? Isaac, si te parece, ahora, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo trabajáis desde tu propia experiencia en los procesos estos de involucrar y de co-crear y de participar de los empleados o diferentes personas centrales, ¿no?, en esos espacios? Sí, bueno, pues conectar un poco con lo que ha dicho Mercedes, ¿no?, de la importancia de cuál es el ADN de tu organización. Y en el caso de ING, el estar centrado en el cliente es muy importante en nuestra cultura, está muy en el ADN de la organización y se refleja en todo lo que hacemos y en todo lo que intentamos. Y todo el mundo que llega a la organización enseguida lo siente porque es muy palpable. Entonces, para nosotros desde Recursos Humanos, conectando con otra cosa que has dicho tú al principio, Ignasi, el poner a la gente en el centro de todo lo que hacemos y siendo employee-centric, pues es un poco la filosofía que seguimos, ¿no? Y en concreto yo, por intentar dar un ejemplo, ¿no?, alguna idea de cómo lo hacemos nosotros, por si a alguien le sirve, nosotros hace ya casi 3 años montamos lo que llamamos Engagement Team, que es un grupo de compañeros de todas las áreas que representan al resto de compañeros del banco. Están representadas absolutamente todas las áreas del banco y es gente de diferentes niveles, pero que tienen una cosa en común, que son muy reconocidos por sus compañeros, por tener criterio y por ser gente que ellos respetan, ¿no?, profesionalmente y como compañeros. Y nosotros lo que hacemos es trabajar con este grupo. Empezamos a trabajar por el tema de las encuestas de engagement, ¿no? Anualmente hacemos encuestas de engagement y trabajamos en la mejora de una serie de aspectos que nos sale ahí y básicamente ellos se han convertido en un grupo de trabajo que colabora con nosotros en prácticamente cualquier área que tiene impacto con los empleados. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos el edificio, hicimos encuestas, ¿no?, a todos los empleados preguntando cómo querían que fuera ese espacio. Nos salió de todo, nos salió hasta una piscina, por ejemplo, que eso no tenemos porque era complicado por espacio. Pero luego en el detalle fino ya de entrar a diferenciar qué sí, qué no, qué significa esto, qué es más importante. Oye, en lugar de la piscina ponemos esto, que es más fácil. Trabajamos con este grupo de compañeros y la verdad que los resultados han sido excelentes, ¿no? Porque lo que hacemos es que la conexión entre la dirección del banco y todos nosotros pues fluya, ¿no? Y sea como un círculo que va fluyendo a nivel de propuestas, porque ellos proponen, nosotros proponemos y al final entre todos decidimos y sacamos adelante los planes. Ellos se autogestionan e incluso ellos van variando a sus miembros, o sea, ellos van cada cierto tiempo cambiando a los propios miembros y luego nosotros tenemos al menos una rutina mensual segura siempre entre ellos y recursos humanos y luego ya en función de las necesidades pues va cambiando. Ellos participan, por ejemplo, en la presentación de los resultados de nuestras encuestas de engagement, ellos participan, en la creación de los planes de acción ellos participan y la verdad que estamos muy contentos y nos ha dado muy, muy buen resultado. Muchísimas gracias, Isaac. Beatriz, en tu caso yo diría, enfatizaría también 2 cosas. Primero, que tú eres arquitecta, ¿vale? Y entonces seguramente te aporta una perspectiva espacial, sin duda, muy importante. Y la segunda, en tu caso, retengo 2 cosas que comentabas al principio. Primero, cómo lo hacéis vosotros internamente en ISS y luego se añade otro elemento que vosotros lo hacéis también para otras empresas, uno de los servicios que ofrecéis otras empresas, ¿no? Que entiendo que no es lo mismo hacerlo en tu casa que hacerlo en casa de otros, ¿no? Claro.
Sí, yo creo que también como complemento un poco a lo que dicen Mercedes y Isaac, desde el punto de vista del diseño, podemos hablar de co-creación también en los procesos de transformación en dos direcciones. Por un lado, como toma de datos, porque para crear espacios que verdaderamente funcionen y vayan alineados, ¿no?, con el objetivo de las organizaciones, pues como puede ser en el caso de Mercedes o de Isaac, para nosotros es muy valioso captar diferentes datos de puntos de vista o de grupos diferentes. ¿A qué me refiero? Nosotros trabajamos desde el top management, que son los que tienen, ¿no?, la visión de futuro hacia dónde va la compañía y prácticamente los que van a tomar las decisiones, pero también calar el punto de vista de toda la organización es muy importante. También diferentes departamentos que tienen necesidades que no tienen que ser las mismas, porque también lo que vemos dentro de las organizaciones es que hay mucha diversidad. Entonces, esa toma de datos que nosotros llevamos a cabo desde el punto de vista, como comentaba Isaac, una herramienta son las encuestas y también diferentes workshops, tanto con top y middle management, también como herramienta de involucración, como con diferentes usuarios, diferentes empleados que también nos dan un valor muy importante. ¿Y esto qué es? Una herramienta de toma de datos subjetiva que nos permite complementarla con datos objetivos. ¿Esto cómo lo hacemos? A través de estudios de ocupación, por ejemplo, que nos dicen, pues las salas de reuniones están siempre ocupadas por 2 o 3 personas y son de 8. Pues esto también nos permite darles información a las personas que utilizan el espacio para que nos digan, pues es verdad, yo pensaba que no teníamos salas, pero igual es que son muy grandes y necesitábamos salas más pequeñas. Pues esto también se transforma cuando yo llego a un nuevo espacio de trabajo y digo, claro, es que las salas de reuniones son pequeñas porque necesitamos espacios de colaboración pequeños y que se adecúen a nuestras necesidades. Entonces lo vemos como una forma de tomar datos y también de involucrar. Dentro de esta vía de involucración, lo que vemos muy importante dentro de los procesos de transformación es que, bueno, no existe la incertidumbre en el nivel del que puede hablar Mercedes, pero el ser humano por naturaleza siente miedo y siente incertidumbre ante el cambio. Y también ante un cambio de espacio de trabajo existe esta incertidumbre. Con un plan de comunicación lo que trabajamos es en involucrar y en tratar de trabajar que esa incertidumbre se convierta en interés, en un proyecto de toda la compañía en el cual todos digamos que estamos remando y nos sentimos que formamos parte. Entonces, esto se puede trabajar con un plan de comunicación dentro del departamento de comunicación, como puede ser con diferentes newsletters y también a través de town halls, en los cuales las decisiones que se van tomando se comparten con toda la compañía. Y también ese proceso, tanto de definición de toma de decisiones como de esas partes de diseño, se sienten como propias. Y el día 1 que yo ocupo ese espacio, no lo siento como algo ajeno, sino que siento que formo parte, ¿no? Que también tiene mucho que ver con esa humanización del espacio de trabajo, que tiene que estar desde el punto de vista del diseño, pero también de cómo lo percibo, de cómo es ese día 1 de llegar al espacio. Muchas gracias, Beatriz. En esta línea uno se podría preguntar, bueno, estamos en el contexto en el que estamos, una pandemia que sin duda ha supuesto una disrupción muy importante, tanto desde el punto de vista asistencial, y Mercedes seguramente nos podría explicar un montón de cosas al respecto, luego también el punto de vista del trabajo y nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y uno, como decía, uno se podía plantear, decir, bueno, está bien, pero muchas de estas cosas, una vez volvamos, si es que volvemos, a una especie de mundo más normal, pues volveremos a lo que teníamos, ¿no? Y entonces la pregunta que tendría para vosotros, para un poco para ir acabando también, sería ¿qué aspectos de esto que hemos estado hablando hasta ahora, y quizás otros que resulte importante traer ahora digamos, a la conversación, pensáis que están aquí para quedarse? ¿Qué elementos? Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo una cosa que nos decía Isaac antes, ¿no? Creo que ha sido muy interesante, esta cierta perspectiva histórica que nos ofrecía de cómo surgen las fábricas y cómo eso revela muchos elementos que podemos ver todavía hoy en día, ¿no? Por ejemplo, las oficinas y cómo las oficinas revelan un cierto estatus y cómo el estatus es algo que nos cuesta mucho de dejar de lado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son aquellos aspectos que veis en todo esto que hemos estado hablando hasta ahora que, según vosotros, están ahí para quedarse? ¿Y cuáles tienen quizás un potencial fundamental de transformación, de disrupción, de decir, hasta aquí las cosas eran así y vamos hacia otra dirección? Mercedes, si quieres empezar tú misma. Bueno, en nuestro ámbito yo creo que hay un tema que se empezó a gestar antes de la pandemia,
que es lo que llamábamos el hospital líquido, que es el hospital, se le caen las paredes y evidentemente la asistencia sale del hospital. Yo creo que esto es muy importante. Evidentemente la pandemia, como lo ha enfatizado, pero era un tema que ya estaba. Eso significa que cada vez más la atención, y esto es una forma de humanizar, se acerca o se tiene que acercar a donde el paciente vive o donde la familia vive. Y entonces esto, yo creo que hay elementos tecnológicos que nos están ayudando a que todo esto se acelere y se vuelva sólido. Esto significa que los hospitales del futuro, no voy a hacer aquí, bueno, habrá más cosas, digo alguna idea, evidentemente cada vez serán más para agudos, hospitales de agudos. Los hospitales serán cada vez más pequeños para pacientes realmente que tengan que estar hospitalizados y todo lo demás se va a hacer en áreas o dispositivos ambulatorios y sobre todo también en casa. Por lo tanto, también nos tendríamos que plantear si tenemos que trabajar algo en casa, que es otro aspecto que es importante. Esto es un tema. Yo creo que hay otro tema que os quería traer, que es la tipología de pacientes que estamos atendiendo. Yo creo que en el modelo o en el futuro donde los pacientes con enfermedades minoritarias, con patología compleja y con muchas necesidades, tienen que estar atendidos, nos están poniendo retos a nivel de cómo diseñamos las áreas de atención, porque un ejemplo es que necesitan atención multidisciplinar. Por lo tanto, ya no es el espacio de atención en el que tenemos un despacho, una mesa y aquí al lado después está el paciente y la familia, sino que los modelos son distintos. Es diferentes profesionales que tienen que atender a una familia de forma o a la vez o secuencial, reuniones o visitas en las que intervienen varios pacientes. O bien necesidad también de que estos pacientes interaccionen con otros y promovamos esos entornos dentro de las áreas o dentro de los hospitales para hacer esto. Yo creo que los elementos de fuera del hospital y después necesidades de atención de las pacientes, yo creo que sí que nos pondrán en retos y en cambios a nivel de espacios. Muchas gracias, Mercedes. Isaac. Pues yo, Ignasi, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que el futuro del trabajo va a ser híbrido, que como todos los cambios grandes hay resistencia y cuesta, pero que no hay marcha atrás por el impacto que tiene y tan grande en muchos aspectos, ¿no? Por nombrarte algunos, está el tema medioambiental, que se ve el impacto que tiene en reducción de huella de carbono, que nosotros tenemos nuestros propios estudios, ¿no? De simplemente con la reducción de los trayectos de compañeros a la oficina, tiene ratios clarísimos de reducción de huella de carbono brutales, pero tienes también toda la parte de atracción y retención del talento, ¿no? Donde nosotros en ratios de retención pues ya estamos viendo que el tener el modelo de trabajo que tenemos pues es un diferenciador brutal que la gente valora muchas veces por encima del salario, porque dicen, es que no sé cómo valorar en dinero esta flexibilidad que yo tengo ahora mismo y que si me voy a otra compañía no voy a tener. Entonces, la verdad que nosotros estamos convencidos de que el futuro será híbrido y por recoger un tema también que yo creo que ha mencionado Mercedes, yo creo que otro de los cambios que vienen es toda la parte emocional, ¿no? Decía Mercedes que al final los espacios transmiten emociones. Yo creo que también nos hemos dado cuenta durante la pandemia que hay una cosa que es el bienestar físico, pero luego también está el bienestar emocional y la importancia que tiene también el cuidado de ese bienestar, y durante la pandemia, como ha sido especialmente afectado, nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, todo ese cambio de paradigma de la importancia de mantener los dos y no centrarte solo en uno, yo creo que es otra cosa que ha llegado para quedarse y que estamos viendo muy claramente el impacto. Gracias, Isaac. ¿Beatriz? Sí, yo creo que completamente de acuerdo con lo que comentan Mercedes y Isaac, por tratar de complementar un poco, ¿no? Al igual que tenemos pues en los espacios asistenciales sanitarios líquidos, claramente
empezamos a hablar de espacios de trabajo líquidos alineados con el modelo híbrido que sí todos sabemos que ha venido para quedarse, también en la línea de, pues con toda la irrupción que hemos tenido, ¿no?, de la tecnología, pues probablemente veamos el desarrollo de compañías biónicas, de manera que tratemos de sacar el máximo potencial que nos ofrece la tecnología, pero también el máximo potencial que nos ofrecen las personas. ¿Esto cómo? Pues haciendo estrategias con lo que comenta Isaac de empleado 360, ¿no? Ese bienestar que va más allá de el puramente profesional, sino que nos planteamos qué podemos aportarle más allá a las personas, ¿no? Y ese punto que hay de conexión de el propósito y los valores de una persona, alinearlos con los de la compañía y plantearnos ese punto, ¿no?, de estrategias en las cuales que no estoy en una compañía que solo me presta la opción de trabajar, sino que me aporta más. Desde el punto de vista ya pueden ser eventos, responsabilidad social corporativa, ¿no? Queremos más y ese punto de enfocarnos en las personas pues cada vez va más con este auge de la tecnología. Entonces yo creo que probablemente veamos una evolución en este sentido. Gracias, Beatriz. Os había dicho 2 preguntas, pero de hecho, después de escucharos ahora, me sale una adicional en línea, precisamente lo que estábamos hablando, porque todos habéis, de hecho, todos, en un momento todos habéis recibido la palabra que ha puesto sobre la mesa Mercedes antes, cuando habla de los hospitales líquidos, y obviamente me hace pensar en Bauman cuando habla de las sociedades líquidas, ¿no?, que estamos en sociedades líquidas, y una de las cosas que Bauman explicaba cuando habla de sociedades líquidas es que se trata de un hecho que está sucediendo, que las sociedades son mucho más líquidas, entonces lo que habéis explicado de manera muy clara y muy palpable. Al mismo tiempo, Bauman también hablaba, y muchos otros después hablaban de que eso se acompaña de determinadas sensaciones de pérdida, de sensaciones de decir, bueno, pero es que yo estaba mucho más cómodo con aquello. Aquello era lo que realmente me daba seguridad, ¿no? Me daba estabilidad, me daba cosas que eran fijas, ¿no? Entonces, quizás, ya lo habéis comentado, pero quizás para como último apunte, ¿cómo gestionáis vosotros esto? Es decir, porque seguramente os encontráis o bien pacientes o bien trabajadores, empleados dentro de vuestras empresas o en otras que dicen, no, pero es que aquello es lo que quería, yo quería mi espacio, yo quería ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo trabajáis, si queréis? Brevemente, por eso que lo habéis tratado ya de manera más o menos directa. Y aquí en el orden que queráis. O sea, si queréis empezar tú, Beatriz, ahora si quieres y después... Sí, bueno, yo creo que todos tenemos siempre miedo al cambio, pero precisamente, aunque hemos pasado una crisis, ¿no?, estamos en una crisis sanitaria, en una situación muy difícil, hay un rayo de luz, hay aspectos positivos que son precisamente los que estamos comentando en esta sesión, ¿no?, como una mayor flexibilidad, una mayor opción de conciliación, y creo que la mayoría de las compañías lo que se están planteando es eso. Sí que hay una preocupación, ¿no?, como decía Isaac, en esta parte de captar y retener talento, pero precisamente yo lo que veo en las organizaciones es más una visión de futuro, de tratar de definir estrategias, de ver cómo se pueden, ¿no?, adaptar ese miedo, ¿no?, a que pase demasiado rápido toda esta transformación y no ponerse al día y no tanto mirar hacia atrás. Yo lo que veo sobre todo en organizaciones con las que trabajamos, en clientes, es más una visión de futuro, de cómo subirse al carro más que una vuelta al pasado, porque precisamente lo que vemos es que se puede perder mucho talento si nos subimos, ¿no?, a todo este tipo de nuevas expectativas y nuevas necesidades. Entonces, yo lo que veo ahora mismo es más esa dirección y no tanto un miedo, ¿no?, a volver a nuestra vida anterior. Gracias, Beatriz. Isaac. Pues yo creo que también es un poco una cuestión de tiempo, porque al final nosotros cada vez más descubrimos cosas que incluso no habíamos pensado, ¿no? Por ejemplo, nosotros había un indicador que con todo este cambio no estábamos siguiendo, que era el tema de las reducciones de jornada. Y nosotros con el cambio al 100% flexible, las reducciones de jornada cayeron en más de un 50%. Y entonces, una cosa que no habíamos pensado es que nos dimos cuenta que teníamos un sistema de trabajo que no estaba funcionando para algunas personas, ¿no? Y ellas lo que nos decían es, pues es que ahora sí que puedo, entonces con este sistema sí que puedo. Yo creo que es cuestión de tiempo de ir descubriendo. Creo que el tema de la confianza es súper importante, que es una base que nosotros tenemos, ¿no?, de confiar.
en la gente y darle autonomía y pedirle responsabilidad. Y normalmente cuando tú haces eso, lo que nosotros hemos visto es que la gente responde con creces. Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo, de adaptación y de flexibilidad. Habrá gente que querrá ir el 100% de tiempo a la oficina, no es problema, no es problema. Entonces, flexibilidad y un poquito de tiempo. Gracias, Isaac. ¿Mercedes? Bueno, yo me quedo con dos palabras que ha comentado Isaac, que es la confianza y la adaptación. En el caso de la asistencia, el cambio de modelo y a la no presencialidad es complejo, porque las familias, la visita o el contacto físico con el médico, con el profesional es muy importante para ellos. Pero sí que es verdad que hay ventajas en no siempre tener este contacto físico, porque hay momentos que no hay que hacer exploraciones, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, significa que tú puedas evitar unos desplazamientos, evitar pérdidas de horas de trabajo, pérdidas de horas de colegio. O sea, que hay unos indicadores que te ayudan a trabajar esto. Esto lo trabajamos con los pacientes. O sea, cuando hemos hecho en la COVID todo este cambio del modelo, hemos preguntado cómo se han sentido, qué han necesitado, qué les ha faltado. Y lo que tenemos que ir adaptando poco a poco el cambio de modelo y pactando, porque hay pacientes que tienen brecha digital y no pueden acceder a una videoconferencia para hacer la atención. Por tanto, yo creo que y también hemos tenido que hacer, evidentemente, cambiar el modelo y poner equipos a veces de soporte domiciliario que no teníamos. O sea, que yo creo que es un tema el cambio de modelo está y se producirá, pero hay que adaptarlo y ir ganando confianza. Se me queda con estas dos palabras, evidentemente con los pacientes y las familias que tienen que ir integrándolo. Y los profesionales, también los profesionales. Muchas gracias. Tenemos que ir acabando. La verdad es que me da pena porque la conversación es súper rica. Os pediría una cosa para acabar, ¿vale? Porque me gustaría que la última voz fuera básicamente la vuestra, ¿no? Me gustaría que si pudierais acabar con un mensaje, con una frase, un par de frases, que os animaríais a decir un poco para cerrar esta conversación, ¿qué diríais? ¿Qué os gustaría transmitir? Y os lo dejo, ahora el orden, si queréis, lo decidís vosotros mismos. Si quien quiere empezar. Rompo yo el hielo, que he estado ahí en el medio. Pues yo volvería al principio. A mí es que la manera en la que Ignacio ha abierto me ha gustado mucho. Para mí la frase para cerrar es pensar un poco, ¿no? en los espacios, en las políticas, en lo que hacemos, poniendo a las personas en el centro. Porque ahí si tienes esa filosofía nunca te equivocas. Gracias, Isaac. Yo, si queréis, como también puse una frase, lo que me inspiraba era lo que decía un paciente. Yo creo que al final quien nos puede decir si lo estamos haciendo bien son ellos. A mí me gusta, yo tengo redes, nosotros recogemos comentarios y hay veces que recogemos algunos de los comentarios donde el paciente o la familia te dice que está muy contenta porque aparte de que le atienden bien, es que su hijo quiere venir. O sea, es que quiere venir al hospital, es que se lo pasa bien, no tiene miedo. E incluso una familia en un momento dado, que era como un poco más exagerado, nos decía, es que quiere venir el fin de semana a pasar algún sábado aquí. Yo decía, pues no puede ser, que el sábado no es para venir al hospital. Entonces, yo creo que esto, conectándolo con lo que decía antes del miedo y de esta incertidumbre, tiene mucho valor. Y está en nuestras manos, claro. Gracias, Mercedes. Bueno, yo creo que para cerrar también hemos hablado de temas que no son muy fáciles, ¿no? Que son verdaderos retos o desafíos. Entonces yo creo que también invitaría pues, a sumar aprendizaje, a hacer una reflexión para que sepamos ver todos estos retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa como una oportunidad para poder centrarnos, ¿no? en lo que es importante y a través de estos ejemplos, ¿no? Como Isaac y Mercedes comentaban, pues que veamos una oportunidad para centrarnos en lo importante en las personas. Gracias, Beatriz. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, concluyendo, la verdad es que ha sido un placer y de hecho yo he tenido la suerte de ser el moderador de esta última sesión. También lo fui de la primera precisamente de este tercer ciclo de conferencias de ISS Connecting Through the Workplace. Hablamos del cuidado de las personas y entonces yo creo que no es casualidad
que hayamos acabado precisamente con una conversación tan importante, ¿no? Cómo pasamos de una discusión sobre cómo poner a las personas en el centro y considerar de manera fundamental que sepas poner a las personas en el centro pasa por considerar de manera muy importante el espacio donde nos encontramos, el espacio que habitamos, el espacio en el que pasamos una parte muy importante del tiempo, queriendo o no queriendo, ¿no? Cosas que hemos estado hablando, ¿vale? Y cómo es fundamental darle significado y que ese significado lo tenemos que darlo nosotros y lo tenemos que dar y construir con otras personas que están ahí alrededor. Así que muchísimas gracias. Agradeceros a los tres. La verdad es que ha sido fantástico. Primero, porque hacéis mi trabajo muy, muy fácil. Segundo, podría continuar y creo que podríamos continuar la conversación a mucho más rato. Y sobre todo, muchísimas gracias con el cuidado y el cariño que claramente transmitís en lo que nos habéis estado explicando. Así que un placer, muchísimas gracias. Y después, para todos, animaros a que sigáis en el espacio. Podéis encontrar en este espacio después también las conferencias o las discusiones previas que hemos tenido, que veréis que no es casual que hayan estado muy conectadas con lo que hemos estado hablando hoy. Así que agradeceros de nuevo muchísimo a los tres vuestro tiempo, vuestras palabras y aquí lo tenemos que dejar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Y hasta pronto.